Nunca imaginé que mi vida terminaría ese día, pero en verdad, nunca pensé mucho en cómo podría terminar. Durante años había estado plenamente dedicado a la Iglesia, a la obra de Dios, a la oración y a los sacramentos. Mi vida había sido un camino de fe, servicio y dedicación. Sin embargo, nunca en mis sueños más locos esperé que la muerte me sobreviniera de manera tan repentina, tan violenta y sin previo aviso. El día había comenzado como cualquier otro, una mañana tranquila, el cielo todavía oscuro cuando me levanté temprano para arrodillarme junto a mi cama para mi oración matutina. Mi corazón había estado apesadumbrado durante algún tiempo, agobiado por la agitación del mundo, por el malestar, la división e incluso las crecientes tensiones dentro de la propia Iglesia. Durante incontables horas, había orado fervientemente por el Papa Francisco, pidiendo sabiduría para guiarlo, fuerza para guiar a los fieles y claridad ante estos tiempos inciertos. Sin embargo, a pesar de mi fe inquebrantable, había un sentimiento inquietante dentro de mí, algo que no podía expresar con palabras, como si sintiera que algo estaba a punto de suceder. Esa mañana, seguí mi rutina habitual, prepararme para la misa, repasar las lecturas y luego entrar al santuario que había conocido y amado durante tantos años. Pero tan pronto como mis pies tocaron el fresco suelo de mármol, lo sentí, una leve pero inconfundible sensación de inquietud. No era nada evidente ni alarmante, solo un ligero mareo, una leve molestia, como si algo no estuviera del todo bien. Lo ignoré. Siempre había gozado de buena salud y había trabajo por hacer. La misa se desarrolló como siempre. La congregación se reunió, las oraciones se elevaron al cielo, se recibió la Eucaristía y, por un breve y sagrado momento, todo se sintió en calma, ajeno al caos del mundo exterior. Pero cuando el servicio llegó a su fin y me alejé del altar, lo sentí de nuevo, un dolor agudo y opresivo en mi pecho, como si un puño estuviera apretando mi corazón. Hice una pausa, agarrándome al borde del banco para estabilizarme. El dolor no disminuyó, solo se hizo más fuerte, extendiéndose por mi pecho y bajando por mi brazo izquierdo. Mi respiración se hizo entrecortada y la habitación a mi alrededor pareció inclinarse, desdibujándose en los bordes. Mi visión se nubló, mis piernas se doblaron debajo de mí, y de repente, la fuerza en la que siempre había confiado se desvaneció. Recuerdo el momento en que mis rodillas se doblaron y me hundí en el suelo. Alguien gritó mi nombre, pero su voz parecía tan distante, apagada, como si ya me estuviera escabullendo. La última imagen que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue el crucifijo que colgaba sobre el altar, la figura de Cristo mirándome, con sus ojos llenos de tristeza y amor. Y entonces todo se desvaneció. Pero no dejé de existir. Volví a tomar conciencia, aunque no en mi cuerpo físico. Al principio, fue una sensación extraña y desorientadora, ingravidez, como si me hubieran sacado de los confines de la carne y los huesos. Podía ver, pero no a través de mis ojos. Podía oír, pero no con mis oídos. Era algo más allá de los sentidos físicos, algo más profundo, más profundo. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo sin vida, yaciendo inmóvil en el suelo de la iglesia. La gente se había reunido alrededor, algunos gritando mi nombre, otros de rodillas en oración. En unos momentos, la escena cambió. Llegaron los paramédicos, sus movimientos urgentes y concentrados. Uno de ellos presionó sus dedos contra mi cuello y luego sacudió la cabeza. Otro preparó un desfibrilador, intentando restablecer el ritmo de mi corazón. Debería haber sentido miedo, pánico al verlos luchar para devolverle la vida a mi cuerpo, pero no lo hice. En cambio, sentí una abrumadora sensación de paz. No el tipo de paz que había conocido en la oración o la soledad, sino algo mucho mayor. Era como si me hubieran despojado de todas las cargas, preocupaciones y luchas de mi vida terrenal, dejando tras de sí nada más que una sensación de claridad, una comprensión profunda. Entonces sentí algo más, un tirón. Comenzó como un suave tirón, pero rápidamente se convirtió en una fuerza poderosa, como si una mano invisible me arrastrara hacia arriba. La iglesia, los paramédicos, mi cuerpo sin vida, todo se volvió distante.
Los sonidos del mundo se desvanecieron en un susurro silencioso mientras me sentía arrastrada más allá de todo lo que había conocido. Los techos de la iglesia deberían haber estado ahí para detenerme, pero no fue así. Los atravesé sin esfuerzo, como si las leyes del mundo físico ya no se aplicaran a mí. Y entonces lo vi, la luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto jamás. Ni la luz del sol, ni el fuego, ni siquiera la cálida y parpadeante luz de las velas de la capilla. Esta luz estaba viva. Latía con energía, con calidez, con algo mucho más profundo que el brillo. Irradiaba amor, verdad y sabiduría. No fue solo esclarecedor, me estaba llamando. A medida que me acercaba a la luz, la ingravidez se hacía más profunda y de repente me di cuenta de que ya no me estaba elevando a través de un espacio terrestre. Estaba en otro lugar completamente distinto, un lugar más allá del tiempo, más allá del dolor, más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. El aire mismo, si es que se le podía llamar aire, estaba cargado de una presencia tan poderosa, tan abrumadora, que caí de rodillas en el momento en que lo reconocí por completo. Dios. Aunque no lo vi directamente, sentí su presencia en todas partes. La esencia misma de su ser llenó este lugar, entretejida en cada fibra del aire mismo. Cada parte de mi alma lo reconoció. Había pasado mi vida orando, buscando su presencia, anhelando estar cerca de él. Y ahora, aquí estaba yo, de pie en la misma presencia de Dios. Pero incluso en la paz y el amor abrumadores que me rodeaban, había algo más, algo que no esperaba, urgencia. Estuve aquí por una razón. Algo estaba por llegar. Abrí la boca sin saber lo que quería decir, pero antes de que pudiera hablar, me di cuenta de otra presencia. Una figura se adelantó desde la luz. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Lo conocí instantáneamente, en lo más profundo de mi ser. No hubo necesidad de presentación. Fue Jesús. Estaba ante mí, vestido de luz radiante. Su presencia fue más poderosa que cualquier cosa que jamás haya encontrado. Su luz no solo brilló, emanó de él, envolviéndome, llenando cada rincón de mi ser. Llevaba peso, autoridad, santidad. No era solo un resplandor, estaba viviendo, moviéndose, envolviéndose a mi alrededor como una presencia que había estado anhelando toda mi vida. Sus ojos, nunca había visto ojos como los suyos. Lo tenían todo, amor, tristeza, sabiduría, poder. No solo me estaban mirando, me estaban viendo, no solo mi apariencia, no solo mi alma, sino todo lo que había sido, todo lo que había pensado, sentido o hecho. Caí de rodillas, vencido. Me miró, no con juicio, no con desilusión, sino con un amor tan profundo, que lloré. Luego habló. Su voz no era como una voz humana, no era solo sonido, era la verdad misma. Se movió a través de mí, dentro de mí, sacudiéndome hasta lo más profundo. Era gentil pero poderoso, tierno pero autoritario. Aún no es tu momento, sus palabras tenían peso. No eran solo una declaración, eran una realidad, una verdad que no podía cambiarse. Parpadeé, luchando por entender. ¿No es mi tiempo? Pero yo había muerto. Había dejado mi cuerpo. Lo había sentido. Lo había visto suceder. Antes de que pudiera preguntar, continuó. Pero debo mostrarte algo. Y con esas palabras, la luz a mi alrededor cambió. Una nueva visión se desarrolló ante mis ojos, algo que nunca debí ver, algo para lo que el mundo no estaba preparado. Y de repente supe por qué me habían traído aquí. Una fuerza poderosa me empujó hacia arriba, más allá de cualquier cosa que pudiera comprender. No era como elevarse por el aire, era algo más profundo, más profundo. Me llevaban, me arrastraban a través de lo que parecían capas de existencia, atravesando algo invisible pero real. El mundo que había conocido, la iglesia, mi cuerpo tendido en el frío suelo,
todo se desvaneció en la distancia como un sueño olvidado que se me escapa de las manos. Ante mí, un gran túnel de luz se extendía sin fin, pulsando con una energía que nunca antes había experimentado. La luz no era dura ni cegadora, estaba vivo, rodeándome de calidez, paz y algo más, algo urgente. Este no fue un viaje cualquiera. Había un peso en el aire, una sensación de que el tiempo tal como lo conocía ya no existía. No me movía por el espacio, estaba atravesando algo mucho más grande. Mientras avanzaba, me di cuenta de que algo estaba cambiando a mi alrededor. El túnel se ensanchó, expandiéndose hasta convertirse en algo vasto, infinito, más allá de toda comprensión humana. La paz aquí no se parecía a nada en la tierra, sin miedo, sin dolor, sin dudas. Todas las cargas que había llevado, todas las preocupaciones que alguna vez habían preocupado mi corazón, fueron despojadas. Fue como si hubiera entrado en la presencia misma de la santidad misma. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Una figura emergió del resplandor, dando un paso adelante con una presencia que inmediatamente me puso de rodillas. No necesitaba preguntar quién era él, mi alma ya lo sabía, Jesús. En el momento en que lo vi, todo mi ser tembló. Su luz no estaba solo a su alrededor, era parte de él. Fluyó como una presencia viva, portadora de poder, autoridad y un amor insondable. Su rostro, radiante más allá de toda descripción, tenía una expresión de profunda tristeza y compasión ilimitada. Sus ojos se fijaron en los míos y, en ese instante, me sentí más conocido que nunca en toda mi vida. Él vio todo, cada pensamiento que alguna vez tuve, cada oración que alguna vez susurré, cada lucha, cada fracaso, cada momento de duda. No hubo que esconderse, ni fingir, ni necesidad de explicaciones. Él me conocía completamente y, sin embargo, no había condenación en su mirada, solo amor. Un amor tan profundo, tan poderoso, que apenas podía soportarlo. Las lágrimas llenaron mis ojos mientras bajaba la cabeza, abrumada. El peso de su presencia era demasiado. Apenas podía respirar ante la magnitud de quien era él. El aire a mi alrededor vibraba con algo indescriptible, santidad, verdad, la eternidad misma. Quería hablar, decirle lo indigna que me sentía, lo pequeña que era ante tanta gloria divina, pero antes de que pudiera, él se acercó. Y con una voz que no era solo sonido sino la verdad misma, habló. Hay algo que debes ver. Sus palabras tenían peso, no como una orden, sino como una realidad que se hacía realidad. En el momento en que las dijo, el espacio a nuestro alrededor cambió. No sabía lo que se avecinaba, pero lo sentí, una urgencia profunda y dolorosa. Algo estaba a punto de revelarse, algo que nunca hubiera imaginado. El mundo se desplegaba ante mí como un libro abierto, pero no me encontraba en tierra firme. Estaba suspendido en algo más grande que el espacio mismo, contemplando la tierra desde una perspectiva que ningún ser humano podría ver jamás con sus ojos físicos. Era como si a mi alma se le hubiera concedido la vista más allá del velo, más allá del tiempo, más allá de las ilusiones que nublaban la comprensión humana. Ante mí se extendía una gran extensión, y en ella vi iglesias, miles de ellas, millones, esparcidas por todo el mundo como estrellas en el cielo nocturno. Algunas se alzaban altas y radiantes, brillando con una luz indescriptible, y sus paredes palpitaban con calidez. Sus santuarios estaban llenos de oraciones que se elevaban como incienso dorado hacia el cielo. Estas iglesias estaban vivas, no solo en el sentido físico sino también en el espiritual. Eran lugares donde verdaderamente habitaba la presencia de Dios, donde los corazones se humillaban, donde los hambrientos lo buscaban y lo encontraban. Pero no todos brillaron. Volví la mirada y lo que vi hizo temblar mi alma. Algunas iglesias, que alguna vez estuvieron llenas del mismo resplandor divino, ahora parpadeaban débilmente, su luz apenas se mantenía y se atenuaba bajo un peso que aún no podía nombrar. Otros se habían oscurecido por completo. Sus muros, aunque grandiosos, eran huecos. Los altares, aunque adornados, estaban vacíos de adoración verdadera.
Lo sentí en mi ser. Eran lugares donde la fe había sido reemplazada por algo más, algo sin vida. Una profunda tristeza se apoderó de mí. Había pasado mi vida sirviendo a Dios, atendiendo al rebaño, guiando a la gente en oración, creyendo que la iglesia era un faro inquebrantable de la verdad. Pero ahora, aquí en este espacio divino, pude ver lo que mis ojos humanos nunca habían captado del todo, que muchos ya se habían alejado de él, incluso dentro de su propia casa. Me volví hacia Jesús y cuando encontré sus ojos, vi dolor allí, el dolor de un pastor cuyas ovejas se habían descarriado. Luego habló. Mi iglesia me ha olvidado. Sus palabras tenían un peso más allá del sonido. Se hundieron en lo más profundo de mi ser. Con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No podía respirar. Las palabras no eran condenación, pero transmitían el dolor más profundo que jamás había sentido, no mi dolor, sino su dolor. El dolor de un Dios que había dado todo por su pueblo, solo para que muchos se alejaran, distraídos, engañados o indiferentes. Volví a la visión, de repente, vi rostros, innumerables almas dentro de estas iglesias oscurecidas y oscurecidas. Algunos se sentaban en los bancos, con los ojos hundidos, las oraciones mecánicas, las manos realizando los movimientos de adoración, pero el corazón ausente. Otros permanecían detrás de los púlpitos, predicando palabras que sonaban bien pero que no tenían verdadero poder, ni convicción, ni unción. Hablaron de tradición, de deber, de obligación, pero no de relación. Entonces vi algo más. El mundo fuera de estas iglesias, la gente vagaba, se perdía, buscaba. Algunos habían estado dentro una vez pero se habían alejado, desilusionados. Otros nunca habían entrado, convencidos de que dentro no había nada para ellos. Vi la fe desmoronándose, no en todos los lugares, no en cada alma, pero sí en suficientes. Suficiente para cambiar el mundo. Y en ese momento entendí, no se trataba solo de que unas pocas iglesias perdieran el rumbo. Esta fue una crisis espiritual, un cambio que ocurrió ante nuestros propios ojos, inadvertido para la mayoría pero con efectos catastróficos. Me volví hacia Jesús, con el corazón destrozado. ¿Por qué? Susurré. ¿Cómo sucedió esto? Su rostro estaba lleno de tristeza y amor. Porque han dejado que el mundo me defina en lugar de buscarme por sí mismos. Han construido templos pero han descuidado sus corazones. Han pronunciado mi nombre pero han olvidado mi voz. Volví a mirar las iglesias parpadeantes y la gente que había dentro. Muchos fueron fieles, sí. Muchos todavía lo buscaban con sinceridad. Pero muchos estaban dormidos, demasiados distraídos, demasiados se sentían cómodos en rituales vacíos, ciegos a lo lejos que se habían desviado. Y entonces Jesús extendió su mano. Vi algo más, algo que hizo temblar todo mi ser. Vi líderes, sacerdotes, obispos, incluso aquellos que ocupaban los cargos más altos de la iglesia. Algunos eran verdaderos pastores, todavía luchaban por el rebaño y se mantenían firmes en la fe. Pero a otros les vi la cara, pero faltaba algo. Algunos de ellos vestían túnicas de autoridad pero no tenían luz en los ojos. Algunos pronunciaron grandes palabras, pero sus corazones estaban enredados en la política, el poder y el compromiso. Algunos habían comenzado en la verdad pero se habían cansado, lentamente doblegándose bajo el peso de un mundo que ya no quería la verdad de Dios. Y a lo lejos, de pie en lo más alto de todo, vi una figura grande y poderosa envuelta tanto en luces como en sombras. No pude distinguir su rostro, pero mi alma sabía quién era. Jade. El Papa. La expresión de Jesús no cambió, pero sentí algo en su presencia, un dolor grande y profundo y también una esperanza. Quería preguntar, ¿qué significa esto? ¿Es esto una advertencia, una profecía? Pero Jesús habló antes de que pudiera formar las palabras. Oren por él, su voz era firme. Oren por mi iglesia. Y de repente lo entendí. La iglesia estaba en una encrucijada.
Se libraba una batalla invisible, pero real, sobre su futuro, y el resultado aún no estaba decidido. Sentí que mi alma temblaba al comprender por qué me habían traído aquí. Esto no fue solo una visión. Este fue un llamado a la acción, un llamado a orar, a despertar, a regresar a él antes de que fuera demasiado tarde. Las iglesias parpadeantes, las almas perdidas, los líderes cansados, no era demasiado tarde, pero pronto podría serlo. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Qué debo hacer? Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de amor, llenos de urgencia. Hay más que mostrarte. Y con esas palabras, la visión cambió una vez más. La visión volvió a cambiar y de repente me encontré parado en un lugar que reconocí de inmediato, el Vaticano. La imponente belleza de la Basílica de San Pedro se alzaba ante mí, con intrincados detalles brillando débilmente a la luz de un cielo nublado. Pero algo se sintió diferente. Había una extraña quietud en el aire, un silencio que pesaba, como si las mismas paredes de este lugar sagrado estuvieran conteniendo la respiración. Di un paso adelante, sin saber por qué estaba aquí, y entonces lo vi, el Papa Francisco. Se sentó solo, con la cabeza inclinada en profunda oración. Sus túnicas blancas, aunque prístinas, parecían pesadas en su frágil cuerpo, como si llevara el peso de una carga demasiado grande para que la llevara un solo hombre. Sus manos temblaban ligeramente mientras descansaban en su regazo, su respiración era lenta y laboriosa. Podía sentir algo en él, un cansancio, una tristeza que era más profunda que el simple agotamiento físico. Por un momento, simplemente miré. El mundo lo conocía como el líder de la Iglesia Católica, una figura venerada por millones, un pastor que guiaba al pueblo de Dios. Pero aquí, en este momento, él era solo un hombre, alguien que llevaba el peso de algo más allá de él mismo. Me volví hacia Jesús, de pie a mi lado en una luz radiante, su rostro ilegible. ¿Qué le está pasando? Pregunté, mi voz apenas era más que un susurro. La mirada de Jesús permaneció fija en el Papa. El peso de la Iglesia es pesado, dijo, con voz tranquila pero llena de un dolor inconfundible. Sentí mi pecho apretarse. ¿Está sufriendo? Jesús se volvió para mirarme, sus ojos llenos de amor y tristeza. Muchos de mis pastores están luchando. Algunos lideran con justicia. Otros son engañados por el mundo. Tragué fuerte. Sus palabras se llevaron. Me invadió una urgencia que no podía ignorar. Volví a mirar al Papa Francisco. Sus labios se movían en oración silenciosa, y aunque no podía oír lo que decía, podía sentirlo, una súplica profunda, un grito pidiendo guía, fuerza. Pero mientras miraba, algo cambió. El aire a nuestro alrededor se hizo más denso, y de repente, el propio Vaticano pareció vacilar, como si estuviera atrapado entre dos realidades. Las sombras se extendían de forma antinatural a lo largo de las paredes, arrastrándose hacia el Papa como manos invisibles que se extendieran. Sentí que me quedaba sin aliento. Había algo aquí, algo presionándolo. Me volví alarmada hacia Jesús, pero él permaneció quieto, con la mirada fija. La batalla no es de carne ni de sangre, dijo, sino de potestades y principados, de fuerzas invisibles, que obran tanto dentro como contra de mi Iglesia. Entonces me invadió una profunda comprensión. No se trataba solo de un hombre, se trataba de algo más grande. Vi visiones de conversaciones a puerta cerrada, figuras poderosas susurrando, decisiones tomadas en secreto, influencias empujando y tirando de la dirección de la Iglesia. Algunos corazones eran genuinos y buscaban verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Otros no lo fueron. Vi división. Algunos dentro de la Iglesia se mantuvieron firmes en la verdad, aferrándose firmemente a las enseñanzas de Cristo. Otros habían comenzado a ceder, no por rebelión abierta, sino por miedo, presión y engaño. Me volví hacia Jesús nuevamente, desesperada por tener claridad. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando en el nivel más alto de la Iglesia?
Su expresión se mantuvo firme, pero pude sentir el peso de su dolor. La iglesia es mi novia, dijo, pero muchos ya no me reconocen dentro de ella. Algunos buscan poder, otros buscan consuelo, algunos buscan agradar al mundo en lugar de a mí. Me estremecí, sintiendo la verdad de sus palabras atravesarme. Volví a mirar al Papa Francisco. Todavía estaba orando, todavía buscando a Dios en medio de las fuerzas que lo presionaban. Pero sabía muy dentro de mí que se avecinaba un gran cambio, uno que afectaría no solo a él, sino a toda la iglesia y al mundo entero. Sentí la presencia de Jesús a mi lado, como un ancla que me mantenía firme frente a todo lo que estaba viendo. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, mi voz temblaba. ¿Cómo ayudamos? Los ojos de Jesús se suavizaron, pero su voz permaneció firme. Oren. Oren por mi iglesia. Oren por sus líderes. Oren por aquellos que están perdidos en el engaño, para que puedan ver la verdad antes de que sea demasiado tarde. Asentí, mi alma se llenó de urgencia y responsabilidad. Siempre había orado por la iglesia, pero ahora me di cuenta de que era más importante que nunca porque algo estaba por venir y aún no estaba decidido qué camino tomaría la iglesia. Vi cómo la visión volvía a cambiar y de repente ya no estaba en el Vaticano. En cambio, me encontraba en un gran salón, un lugar de importancia, aunque no podía nombrarlo. A mi alrededor había obispos, cardenales, sacerdotes, hombres que habían dedicado sus vidas a servir a Dios. Sus túnicas indicaban su estatus dentro de la iglesia, pero sus rostros revelaban algo más profundo. Algunos estaban preocupados, con el ceño fruncido mientras debatían entre ellos. Otros estaban enojados, gesticulaban bruscamente y alzaban la voz con frustración. Y luego estaban los que se sentaron en silencio, con sus rostros ilegibles, pero sus ojos se llenaron de algo que hizo que se me revolviera el estómago, la duda. Aquí hubo división. Al principio no pude entender de qué estaban discutiendo, pero a medida que escuchaba, las palabras se volvieron más claras. La iglesia debe adaptarse a los tiempos, insistió una voz. Debemos modernizarnos o perderemos a la próxima generación. Otra voz respondió, firme pero tranquila, no cambiamos la verdad para adaptarla al mundo. El mundo debe volver a la verdad. Una tercera voz, cargada de frustración, añadió, la gente se está yendo, la iglesia está perdiendo su influencia. Debemos hacer lo que sea necesario para seguir siendo relevantes. Me volví hacia Jesús, sintiendo el peso de lo que escuchaba. ¿Lo que está sucediendo? Su expresión se mantuvo firme, pero su voz transmitía una profunda tristeza. El enemigo busca dividir y debilitar a mi pueblo. Él siembra dudas entre mis pastores, volviéndolos unos contra otros, distrayéndolos de mi voz. Volví a mirar a los hombres que tenía delante. Vi a algunos que realmente querían hacer lo correcto, que realmente creían que estaban protegiendo a la iglesia, pero también vi confusión, miedo y, lo peor de todo, compromiso. Vi doctrinas debatidas, no con oración y discernimiento, sino con estrategia política. Las decisiones se tomaban basándose en la popularidad, no en la verdad. Vi líderes luchando, no porque les faltara fe, sino porque el peso de la presión externa los estaba aplastando. Temían ser rechazados por el mundo, temían perder el apoyo de la gente. Y en ese miedo, algunos habían comenzado a doblegarse. Algunos habían abandonado ciertas enseñanzas y suavizado su postura para apaciguar a las masas. Otros guardaron silencio cuando deberían haber dicho la verdad. Y algunos habían ido más allá. Vi falsas enseñanzas esparcirse como humo, espesas y engañosas, introduciéndose en las iglesias, desviando incluso a los fieles. Sonaba santo, sonaba cariñoso. Pero debajo había una distorsión del Evangelio. Dios quiere que todos sean felices. Todos los caminos conducen a la misma verdad. El pecado es solo una cuestión de perspectiva. Sentí que mi corazón se aceleraba. Pero, Señor, dije, esto no es lo que tú enseñaste. Jesús se volvió hacia mí.
Su voz era tranquila, pero llena de innegable autoridad. Mis ovejas conocen mi voz. Las palabras tocaron algo muy profundo dentro de mí. No todos se dejarían engañar. Vi a algunos sacerdotes y obispos mantenerse firmes, negándose a ceder, negándose a permitir que se tergiverse la verdad. Algunos fueron ridiculizados por ello, atacados por ello, incluso por compañeros clérigos, algunos fueron destituidos de sus cargos. Vi congregaciones enteras divididas, algunas siguiendo la verdad, otras siguiendo lo que era más fácil de aceptar. Luego vi algo aún más desgarrador, gente que abandonaba la iglesia por completo. Vi cómo algunos salían de sus iglesias por última vez, sacudiendo la cabeza, desilusionados. Habían visto corrupción, contradicciones y confusión, y en lugar de buscar a Jesús mismo, optaron por alejarse de todo. Me dolió el corazón al verlo, gente buena, gente fiel, perdida porque habían mirado a los hombres en lugar de a Dios. Me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa. ¿Cómo detenemos esto? ¿Cómo los traemos de vuelta? Sus ojos, llenos de tristeza y amor, se encontraron con los míos. Oración, dijo. La oración es el arma contra el engaño. La oración es el puente que lleva a los perdidos de regreso a mí. Mi pueblo debe regresar a mí, no solo a la religión, no solo a la tradición, sino a mí. Asentí, el peso de sus palabras presionando profundamente mi alma. Ahora lo entendí, la iglesia no estaba fallando porque Dios la había abandonado. Estaba luchando porque muchos dentro de él habían dejado de buscarlo al primero. El objetivo del enemigo no era destruir la iglesia desde fuera, era dividirla desde adentro, hacer que la gente estuviera tan atrapada en la política, en la popularidad, en agradar al mundo, que olvidaran por qué existía la iglesia en primer lugar, llevar almas a Jesucristo. Entonces supe lo que había que hacer. Debemos volver a la oración. Debemos volver a la verdad. Debemos dejar de poner nuestra fe en los hombres y volver a ponerla en Dios. Y, sobre todo, no debemos dejarnos engañar. Me quedé en silencio mientras la visión ante mí cambiaba una vez más. De repente, ya no estaba dentro del gran salón donde debatían los líderes de la iglesia, ni tampoco estaba dentro de los muros de ninguna catedral. En cambio, me encontré en medio de un gran campo de batalla, diferente a todo lo que jamás había imaginado. El aire estaba cargado de tensión. Una niebla oscura cubría el cielo, arremolinándose con una pesadez antinatural, presionando como una fuerza invisible. El campo de batalla se extendía infinitamente, pero no estaba lleno de soldados con armadura, ni era una guerra librada con armas terrestres. Esto fue algo mucho mayor. Vi ángeles y demonios trabados en combate. Su presencia era más real que cualquier cosa que hubiera conocido. No fue una batalla de acero y espadas, fue una batalla de poder, de voluntad, de verdad contra engaño. Los ángeles vestían armaduras radiantes y su propia existencia exudaba autoridad y pureza. Brillaban con la luz del cielo y su presencia atravesaba la oscuridad como llamas penetrantes. Algunos tenían espadas de fuego, otros portaban escudos que brillaban con brillo divino. Y luego vi a sus enemigos. Las fuerzas de la oscuridad estaban retorcidas. Sus formas cambiaban como humo, grotescas pero vagamente humanas a veces. Susurraron mientras se movían, sus palabras deslizándose en el aire como veneno. No podía entender su lenguaje, pero podía sentir la intención detrás de él, miedo, duda, confusión. No solo estaban atacando con fuerza, estaban corrompiendo, difundiendo engaños, envenenando mentes e influyendo en el mundo de maneras que la mayoría no podía ver. Entonces noté algo escalofriante, estaban atacando la iglesia. Me volví para mirar y lo vi. La iglesia misma estaba en el corazón del campo de batalla, no como un edificio, sino como una entidad espiritual que se extendía por toda la tierra. Estaba bajo asedio. La oscuridad los rodeó, presionando por todos lados. Vi iglesias enteras ser devoradas, no por destrucción física, sino por decadencia espiritual.
El compromiso, las falsas enseñanzas, el miedo y la división los consumían como un veneno lento. Quería gritar, correr hacia adelante, detener lo que estaba pasando. Pero entonces vi algo más, algo que me hizo quedar sin aliento. Había luz. Al principio, parecía pequeño, parpadeante, apenas resistiendo a las sombras. Pero cuando miré más de cerca, me di cuenta de lo que era. Fue oración. En medio del campo de batalla, pequeños grupos de personas se arrodillaron, con las manos entrelazadas y la voz alzada, no con miedo, sino con fe. Sus palabras se elevaron como fuego, iluminando la oscuridad que los rodeaba. En el momento en que sus oraciones llegaron a los cielos, sucedió algo increíble. Los ángeles se hicieron más fuertes. En el momento en que alguien invocaba a Dios con fe genuina, la luz brotaba de sus palabras. No se trataba de rituales o repetición. Estas fueron oraciones verdaderas, pronunciadas desde corazones desesperados, de creyentes que verdaderamente buscaban a Jesús. Y con cada oración, la oscuridad retrocedía. Los demonios chillaron cuando la luz los quemó. Las mentiras que susurraron se desmoronaron ante el poder de la verdad. Observé cómo algunas iglesias, que parecían débiles, apenas en pie, comenzaron a encenderse con fuego divino. Su luz se difundió, su fe se reavivó. Fue entonces cuando entendí, la iglesia no estaba condenada. El enemigo no podía destruirlo directamente, pero intentaba debilitarlo desde dentro, corromperlo, hacer que los creyentes olvidaran el poder que tenían. Me volví hacia Jesús con la voz temblorosa. ¿Qué debemos hacer? Sus ojos, llenos de tristeza y esperanza, se encontraron con los míos. La iglesia permanecerá, dijo, pero solo si mi pueblo ora. Sus palabras resonaron en mi alma. Esta batalla no fue solo para los sacerdotes, no solo para los obispos, no solo para el Papa. Era para cada creyente. Esta guerra se libraba en lo invisible, pero su impacto se sentía en cada iglesia, cada hogar, cada alma de la tierra. Luchando, todavía intentando consumirlo todo, pero ahora podía haber esperanza. Mientras hubiera creyentes que oraran, mientras hubiera personas que verdaderamente buscaran a Jesús, no solo con palabras sino con sus corazones, la oscuridad nunca podría vencer. Pero teníamos que despertar. Teníamos que dejar de ser pasivos. Tuvimos que defendernos, no con ira ni con argumentos, sino con oración, verdad y fe inquebrantable. Mientras estaba allí, observando cómo se desarrollaba la batalla, me di cuenta de algo. El resultado de esta guerra aún no estaba decidido. La iglesia se mantendría, pero si se mantendría fuerte o débil, eso dependía de nosotros. La visión que tenía ante mí cambió una vez más y me encontré al borde de algo vasto, algo más allá del tiempo, más allá del espacio. Jesús estaba a mi lado, su presencia inquebrantable, su mirada llena de tristeza y esperanza. No sabía dónde estaba, pero podía sentir el peso de lo que estaba a punto de revelarse. El aire a nuestro alrededor estaba denso con algo invisible, algo apremiante. Se estaba planteando una decisión ante mí, ante todos nosotros. Entonces Jesús levantó su mano y en un instante vi dos caminos que se extendían ante mí. En el primer camino vi la iglesia renovada. No era perfecta, ninguna institución humana lo sería jamás, pero estaba viva. Vi iglesias llenas, no por obligación, sino por hambre genuina de verdad. La gente oraba con fuego en el corazón y sus palabras atravesaban la oscuridad. Vi a jóvenes y mayores buscando a Jesús, no solo siguiendo las tradiciones, sino encontrándolo verdaderamente. La luz dentro de estas iglesias era brillante, una calidez que irradiaba hacia afuera, extendiéndose más allá de los muros, tocando los corazones de aquellos que alguna vez estuvieron perdidos. Los líderes se sintieron humillados. La atención ya no se centraba en el estatus o el poder, sino únicamente en Jesús. Las distracciones, las divisiones, los juegos políticos que se habían infiltrado en la fe, fueron dejados de lado. Vi avivamiento, no solo en un lugar, sino en todo el mundo.
las naciones que alguna vez se habían enfriado se volvieron a Dios. Vi comunidades transformadas, familias restauradas, vidas cambiadas, no por la fuerza ni por el miedo, sino por el amor y la verdad. Y entonces la visión cambió. Tomé el segundo camino y mi corazón se hundió. Esta era la iglesia que se había debilitado, la iglesia que había permitido que el engaño echara raíces. Vi bancos vacíos. Las catedrales que alguna vez albergaron a miles de personas ahora están acumulando polvo. Vi iglesias convertidas en meros salones sociales, despojadas de su poder, de su santidad y de su propósito. Vi líderes que ya no predicaban la verdad, sino lo que convenía, lo que agradaba al mundo. Vi a personas que alguna vez tuvieron fe caer en la confusión, abandonar sus creencias y recurrir a ideologías que los hacían sentir cómodos en lugar de convencidos. Esta iglesia todavía existía, pero no tenía poder. Era una iglesia que había hecho demasiadas concesiones, una iglesia que se había esforzado tanto en ser aceptada por el mundo que olvidó su misión. Y en su debilidad, la oscuridad se extendió. Sin una iglesia fuerte, la gente quedó deambulando, buscando, perdida. Me volví hacia Jesús y el peso de esta elección cayó sobre mí. ¿Qué camino tomaremos?, pregunté, mi voz temblaba. Él no respondió de inmediato. En cambio, él me miró a través de mí como si estuviera buscando en las profundidades de mi alma. Luego habló, su voz llena de advertencia y amor. Eso es decisión de mi pueblo. Sus palabras me impactaron como un rayo. Esto no estaba escrito en piedra. Esta fue una elección. La iglesia no estaba condenada, pero tampoco fue salvada automáticamente. Lo que había visto no era profecía, sino posibilidad. Entonces Jesús habló de nuevo, su tono lleno de santa urgencia: no pongáis vuestra fe en los hombres, sino en mí. Mi palabra nunca cambia. En el momento en que lo dijo, entendí todo. Nunca se supuso que la iglesia fuera construida sobre la fuerza de los hombres. Fue construido solo sobre Cristo. Los papas van y vienen, los obispos surgen y caen, los líderes pueden ser justos o corruptos, pero el fundamento de la iglesia, Jesús mismo, nunca flaquea. El problema no era solo el mal liderazgo o la corrupción mundana. Era que la gente había puesto su confianza en los hombres en lugar de en Dios. Muchos se habían vuelto tibios, confiando en la tradición en lugar de la verdad, siguiendo la religión sin relación alguna. Y por eso la iglesia se encontraba en una encrucijada. Si el pueblo, el cuerpo de Cristo, no despertara, si continuara poniendo su fe en los líderes en lugar de en Jesús mismo, la iglesia caería en debilidad y el mundo sufriría por ello. Pero si la gente volviera a Jesús, si orara, si buscara la verdad, si rechazara el compromiso y el engaño, entonces la iglesia sería renovada. Esta era la misión que Jesús me estaba encomendando. Tuve que despertar a la gente. Tuve que advertirles. Tuve que decirles que su fe no podía depender de líderes, de cargos, de títulos. Tenía que estar arraigado únicamente en Jesús y en su palabra. Miré los dos caminos que tenía ante mí por última vez, la iglesia renovada, la iglesia debilitada. La elección era clara, pero ¿tomaría la gente la decisión correcta? Todo a mi alrededor cambió en un instante. El peso de las palabras de Jesús todavía presionaba mi alma, pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera rogar que me quedara, lo sentí, una fuerza, suave pero firme, comenzó a tirar de mí, alejándome de la radiante presencia de Cristo. Me dolía el corazón ante la idea de irme, ante la idea de regresar a un mundo que de repente se sentía tan lejos de esta realidad. Me volví hacia Jesús, con desesperación en mi voz. Por favor, susurré, déjame quedarme allí, pero también propósito. Aún no es tu momento. Las palabras se apoderaron de mí como un decreto, inmutable, definitivo. No tuve elección. Aún así, mi alma anhelaba permanecer, estar en este lugar de paz, de verdad, de amor abrumador. ¿Cómo podría volver?
¿Cómo podría regresar a un mundo donde la gente estaba perdida, donde reinaba el engaño, donde la fe se estaba desvaneciendo? Mi voz tembló cuando supliqué por última vez, no sé si me creerán. No sé si puedo hacer esto. Jesús se acercó y su presencia llenó cada parte de mí. Puso una mano en mi hombro y en ese único toque, cada duda, cada miedo se desvaneció. No sois responsables de quien cree, afirmó. Tú solo eres responsable de decir la verdad. Quería aferrarme a su presencia, rechazar el tirón que me arrastraba hacia atrás. Pero ya era demasiado tarde. Sentí que me arrastraban, caía rápida e incontrolablemente, como si me arrastraran a través del espacio mismo. La calidez de su presencia se desvaneció, el brillo de la luz se atenuó y luego, la oscuridad. Una quietud sofocante me rodeó, y luego un sonido. Un pitido ensordecedor llenó mis oídos. Una ráfaga de aire golpeó mis pulmones como fuego. Mi cuerpo se sacudió violentamente, como si algo acabara de devolverme la vida. Mi pecho ardía, mis extremidades se sentían pesadas y un dolor agudo me atravesó, recordándome que era humana otra vez. Estaba de vuelta. Figuras borrosas se cernían sobre mí, voces gritaban con frenética urgencia. «¡Ha vuelto! ¡Tenemos pulso!». Jadeé, ahogándome, sintiendo que el peso de mi cuerpo regresaba mientras volvía a ser golpeado contra los límites de la carne y el hueso. Las cegadoras luces blancas sobre mí se sentían extrañas, estériles, nada que ver con el resplandor que acababa de dejar. El aire frío contra mi piel provocó un escalofrío por mi columna. Podía escuchar el crujido de los equipos médicos, el pitido de las máquinas, los pasos apresurados de médicos y enfermeras moviéndose a mi alrededor. La realidad se desplomó de golpe. Un médico se inclinó, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Te perdimos», murmuró, casi como si no pudiera creer que yo estuviera hablando, respirando, viva. Intenté responder, pero sentía la garganta en carne viva, el cuerpo débil, los miembros temblaban como si ya no me pertenecieran. Giré ligeramente la cabeza, tratando de enfocar mi visión, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido todo real? ¿Realmente había estado en la presencia de Jesús? ¿Realmente me habían mostrado lo que estaba por venir? Luego, como una inundación, todo volvió rápidamente, la visión de la iglesia, el engaño, la batalla que se libraba sobre las almas de los creyentes, la urgencia en la voz de Jesús, la advertencia, y sobre todo, sus últimas palabras: debes regresar. Debes contarles lo que has visto. Intenté sentarme, pero unas manos me empujaron suavemente hacia abajo. «Descanse, padre», dijo una enfermera con voz suave pero firme. «Necesitas tiempo para recuperarte». Pero no tuve tiempo. Tuve que hablar. Tuve que advertirles. Obligué a pronunciar las palabras, mi voz apenas era un susurro. «Necesito decírselo». El médico frunció el ceño. «¿Decírselo a quién?». Tragué fuerte, tenía la garganta seca, pero logré hablar a pesar de la debilidad. «Todos». En ese momento supe que nunca podría volver a la vida como era antes. Había visto la verdad y ahora no tenía más remedio que compartirla. Cuando finalmente me dieron de alta del hospital, todo se sintió diferente. El mundo que me rodeaba parecía el mismo cielo, las mismas calles, los mismos edificios, pero yo no era el mismo. No podría serlo. Había visto demasiado. Durante días, luché por expresar con palabras lo que me había sucedido. A veces incluso me cuestioné. ¿Fue real? ¿Realmente había estado ante Jesús? ¿Había sido realmente testigo de la batalla por la Iglesia, del engaño que se arrastraba en los corazones de los creyentes, o había sido todo un sueño febril, una alucinación causada por mi corazón debilitado? Pero por mucho que intenté racionalizarlo, sabía la verdad. Fue real. Más real que cualquier cosa que haya conocido.
El peso de las palabras de Jesús presionó mi alma, una urgencia que no podía ignorar. Me habían devuelto por una razón. Al principio no sabía por dónde empezar. ¿Cómo le cuentas a la gente algo tan profundo? ¿Cómo se explica una visión tan poderosa, tan urgente, cuando el mundo ya está distraído, demasiado atrapado en su propio caos para escuchar? Pero recordé las palabras de Jesús: no eres responsable de quien cree. Solo eres responsable de decir la verdad. Y así comencé a hablar. Les conté a mis compañeros sacerdotes lo que había sucedido. Algunos escuchaban con los ojos muy abiertos, asintiendo con reverencia y con las manos temblando de convicción. Otros lo ignoraron, ofreciendo sonrisas amables pero miradas escépticas. Las experiencias cercanas a la muerte pueden ser poderosas, dijo uno de ellos, pero a veces son simplemente la mente tratando de encontrarle sentido al trauma. Podía sentir la duda en sus palabras, pero sabía que no era así. Fui más allá de los muros de la iglesia. Hablé con mi congregación, con amigos, con cualquiera que quisiera escuchar. Les conté lo que había visto, el engaño que se infiltraba en la iglesia, las falsas enseñanzas, la forma en que muchos habían perdido de vista a Cristo en favor de rituales y tradiciones desprovistos de una fe verdadera. Les advertí que la oración era más poderosa de lo que entendían. Lo había visto con mis propios ojos, la forma en que las oraciones de los fieles creaban luz, haciendo retroceder la oscuridad, frenando las fuerzas que buscaban destruir. Les dije que la Iglesia debe regresar a Jesús, no solo a la tradición, no solo a la ceremonia, sino a Él. La fe no se trataba de reglas, de estatus, de palabras vacías. Se trataba de conocer a Cristo, seguir su voz, caminar en su verdad. Hablé del Papa Francisco. Les conté lo que había visto, el peso sobre sus hombros, las luchas dentro del Vaticano, la urgencia de este momento de la historia. No me correspondía a mí juzgar si era un pastor justo o un hombre influenciado por las presiones del mundo, pero una cosa sabía con certeza: él, junto con todos los demás líderes de la fe, necesitaba nuestras oraciones. Este fue un momento crucial para la Iglesia, una encrucijada. Vi el engaño extendiéndose como una sombra sobre el mundo, no solo fuera de la Iglesia, sino dentro de ella. Algunos líderes estaban guiando a sus rebaños con justicia, pero otros habían sido engañados. El enemigo busca dividir a mi pueblo, esa advertencia de Jesús resonaba constantemente en mi mente. Pude verlo desarrollarse, creyentes discutiendo sobre la doctrina, el liderazgo, el futuro de la fe, mientras la verdadera batalla se libraba en lo invisible. Y así seguí hablando. Algunos me creyeron inmediatamente. Vi el miedo en sus ojos, pero también la esperanza de que todavía había tiempo para volver atrás, para recuperar lo que se había perdido. Otros se burlaron de mí. Dijeron que yo era simplemente otro sacerdote que hacía afirmaciones descabelladas. Algunos incluso sugirieron que lo había imaginado todo. La Iglesia ha pasado por cosas peores, se burlaron. No necesitamos advertencias de un sacerdote que casi muere. Las cosas seguirán como siempre. Quería estar enojado, pero en lugar de eso sentí pena. No lo vieron. No entendieron que este momento era diferente. Y entonces me di cuenta: esto es exactamente lo que Jesús quiso decir. Algunos escucharán, otros no. Pero debes intentarlo. Y así, sigo. Rezo más que nunca antes. Insto a otros a hacer lo mismo. Hago un llamado a mis compañeros creyentes a permanecer arraigados en la verdad, no en las palabras de los hombres, sino en la palabra de Dios. Les advierto: no se dejen engañar. Les recuerdo que esto no se trata de miedo. Se trata de elección. Un futuro de renovación todavía es posible, pero solo si volvemos a Dios ahora. Por eso, les dejo este mensaje: no esperen hasta que sea demasiado tarde. El momento de volver a Dios es ahora. Oren, busquen la verdad y manténganse firmes en la fe. Si este mensaje te resonó, compártelo, difunde el aviso.
Dale me gusta, suscríbete y mantente atento. Los tiempos venideros pondrán a prueba nuestra fe, pero los que permanezcan en Cristo no serán sacudidos. Que Dios te bendiga.